Nos acompaña desde Miami Oscar Rivera, presidente de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos. FELABAN fue creada en 1965 en Argentina, agrupa más de 500 bancos y entidades financieras de nuestra región. Oscar, bueno, lo primero, Oscar, es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Ahora, ¿no te preocupa? Encantado de estar con ustedes. No, para nosotros es un placer. Oscar, ¿no te preocupa la situación que está pasando en Europa, China, India y en Estados Unidos? ¿Eso no tendrá un efecto negativo en América Latina? Por supuesto que es preocupante. Yo creo que alguien no puede vivir indiferente a lo que está viniendo, pero básicamente, como bien lo dijiste al inicio, América Latina en esta oportunidad va a ser justamente más bien el cambio de refuerzo en el mundo, con un crecimiento promedio que se estima que sea del 4.7%, es un poco el hemisferio sur el que va a cambiar lo que es las cifras del mundo. La banca latinoamericana se encuentra totalmente sólida, estable en este momento, pero eso no significa que uno tenga que decir, pues, el coletazo que puede venir o que puede suceder es preocupante. Oscar, es preocupante, indudablemente. Hay una cosa. Es cierto que la banca de América Latina no es la misma de los 90 ni de los 80. Estamos hablando de una transformación en la banca de América Latina. Pero hay unas cuestiones preocupantes. ¿Por qué Estados Unidos? Por ejemplo, según proyecciones, en el 2011 el GDP va a ser el Producto Interno Bruto un 1,8% y se proyecta en el 2012 de 2,4%. Europa no está creciendo. Ya se está hablando al borde de una recesión. China tiene serios problemas. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿dónde va a venir ese crecimiento sostenible en América Latina cuando Estados Unidos todavía se habla de una posible recesión, Europa al borde de una recesión, China desacelerado? ¿De dónde va a venir el crecimiento? ¿Del gobierno? No, gran parte de esto viene, te diría, parte del gobierno, uno, que los gobiernos de América Latina no han incurrido en los problemas de Estados Unidos y en Europa en estos déficits galopantes que están teniendo. A Dios gracias, los gobiernos en general de Latinoamérica no hay problema de déficit, hay más bien superávit, lo cual significa que hay reservas suficientes. Por otro lado, la economía creciente de América Latina en los últimos años está basada esta vez en una solidez del consumo interno. Está habiendo un consumo interno y el reemplazo, que como bien tú lo notas, lo has destacado, exportaciones que habría de América Latina, tanto Estados Unidos como Europa, en gran parte ahora está siendo reemplazado por el consumo interno entre los países de América Latina. Esto da un cambio de giro a cómo se venía produciendo la economía en los últimos años. A su vez, la inversión, dada la buena solidez de América Latina, mucha de la inversión extranjera, el capital está en el mundo, está flotando, entonces está viendo dónde va. Y justamente parte de ello está viniendo inversión extranjera en las cifras que tú dijiste al inicio, justamente lo que ha crecido en el primer semestre de este año versus el año pasado. Ahora, Oscar, yo voy a ser un poco más el abogado del diablo. Si hay una recesión en Europa, en Estados Unidos hay crecimiento débil o entramos en una recesión, la inversión directa en América Latina va a sufrir. En el caso de México va a sufrir porque está pegado a Estados Unidos. En el caso de China, mucho de ese dinero se va a retirar de América Latina. La primera pregunta, ¿están los bancos preparados para eso? En el caso de la capitalización. No. Segundo, en el caso de Brasil y Argentina, te doy un ejemplo. Hay una guerra proteccionista entre Brasil y Argentina. Brasil está sufriendo un problema serio de inflación. El mismo ministro de Finanzas le está diciendo al gobierno que tiene que cortar los gastos fiscales. Entonces, cuando tú pones este escenario mundial y lo pones en esta situación, por ejemplo, en el caso de Brasil, la situación es más preocupante. Indudablemente. Yo estoy contigo que es preocupante. Yo creo que la inflación que está pasando en estos momentos en América Latina, en algunos de los países, caso Brasil, puede traer algún problema interno, pero a su vez se está viendo un desarrollo en medidas que están tomando Brasil, por ejemplo, sobre capital de golondrinos, etcétera, pero sobre todo viene mucho lo que es su desarrollo interno. Yo creo que va a ser una de las fortalezas a futuro el crecimiento de América Latina justamente en todo lo que significa tanto que hay por hacer, infraestructura, carreteras, hospitales, educación, nuevas plantas. O sea, el consumo interno entre los países va a significar, y la inversión de los estados al desarrollo de cada uno de las necesidades de cada país, va a ir reemplazando en gran parte al desarrollo e inversión que venía de fuera. Ahora, básicamente tú, en el caso de Brasil estás diciendo que, bueno, como va a haber un consumo interno, va a haber un crecimiento interno que no va a haber sostenido, no va a venir sostenido de dinero del extranjero, por eso de alguna forma se pueden salvar temporalmente las economías de la región. Ahora, la pregunta que yo me hago,
Vamos a poner el escenario, el peor escenario. ¿Cómo están los bancos? En ese caso, ¿cómo ustedes van a trabajar como los bancos? ¿Van a exigirles mayor capitalización? Lo que implica entonces que si suben capitalización, va a haber entonces, se va a afectar el crédito en la región. ¿Cómo van a atacar ese problema? Sí, la capitalización realmente en la banca en este momento está prevista, a Dios gracias, por las normas de los reguladores. Darte una idea, el año pasado, noviembre, se dieron las normas Basilea III, que es una norma internacional para el público, y tenía que la banca europea daban estos plazos hasta el año 19. En América Latina los bancos ya tenían esta norma en noviembre de 2010 ya totalmente capitalizada. Entonces, han habido normas por parte de los reguladores en cuanto a reservas, en cuanto a las utilidades que están teniendo los bancos, tienen que hacer reservas correspondientes para poder satisfacer su desarrollo. Y el capital en el general, yo te diría, Javier, la plata está dando una parte en el mundo, se encuentra, ¿no es así? La plata no está guardada en los colchones de los bancos. Entonces, este dinero que hay muchos inversionistas ya están viendo qué está pasando con América y viene un poco el desarrollo justamente de apoyo e inversión en esta zona. Es allí donde también viene una solidez de América Latina de garantía de inversión a todos estos capitales que hay. No queremos capitales golondrinos, lo que se quiere es capital de inversión. Ahora, Oscar, ustedes muy importante en el reporte dicen que si sucede todo este escenario que yo he estado poniendo, el peor escenario, es importante el monitoreo cercano de las incidencias que vienen ocurriendo en la economía mundial y mantengan en carpeta programas o planes de acción en caso de que se deteriore significativamente. O sea que no podemos descartar un escenario feo a nivel mundial porque ustedes mismos lo están diciendo aquí, tenemos que prestar atención, especialmente los bancos. Indudablemente lo que tú has dicho, toda buena organización, y eso lo está pasando en todos los bancos, tenemos diferentes escenarios. Y un escenario puede ser un escenario de crisis. Y para un escenario de crisis justamente hay que prepararse, no estar justamente en que nos tope realmente algo que uno no esté preveyendo qué es lo que pueda venir. Y entonces el escenario viene justamente en todos los bancos de Latinoamérica, se han hecho diferentes por parte de los reguladores, diferentes pruebas ácidas de capacidad de reacción, de capacidad de capital, de un mayor control en los préstamos, o sea, toda la parte de riesgos. América Latina es un país en la cual los riesgos en cuanto a los créditos, el índice de morosidad, o sea, que la gente deje de pagar los bancos, es uno de los más bajos que hay en el mundo en este momento. Promedio estamos en el 1.2%. En Perú, por ejemplo, mi país, estamos en el 1.3%. Ahora, Oscar, perdona que te interrumpa. En Brasil ha estado creciendo. Estuvimos entrevistando a alguien del Itaú y está creciendo. Pero eso es otro tema que vamos a tocar en otra ocasión. Nos tenemos que ir. Oscar Rivera, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Fue un placer haberlo tenido en el programa.